Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 225 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Mario Santucho, Natalia Gelos y Facundo Iglesia. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, un lamebotas en la Casa Blanca, elecciones sin términos medios y el tosco rescate de Rucci. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. Nosotros tenemos que defender que seamos los argentinos y las argentinas quienes decidamos quiénes son los que nos gobiernan. Y las declaraciones ayer del presidente de Estados Unidos, Trump, es una clara extorsión a los argentinos y a las argentinas acerca de quién hay que votar. ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy... Rucci, no manejo la hágase la pregunta a usted. Perdón, mismo. Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. En esta primera parte analizamos las consecuencias de lo que pasa cuando nuestro destino se pone en manos del imperio yanqui. Esta semana vivimos escenas de colonialismo explícito cuando Donald Trump recibió a Javier Milei en la Casa Blanca para refrendar el rescate yanqui, luego de una larga estadía del ministro de Economía Luis Caputo en Washington. Ese día, el martes, se esperaba que el presidente de los Estados Unidos diera detalles acerca del paquete de ayuda, pero en su lugar hubo una amenaza directa que dijo: si los argentinos no votan a la ultraderecha el 26 de octubre, Norteamérica no va a desembolsar ni $1. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, vamos a analizar las consecuencias y las reacciones que está generando la entrega de nuestro destino nacional al imperio que contraataca, así que hacia allí vamos. ¿Qué pasó? Primero contemos en el Salón Oval. No hubo propiamente una reunión privada entre mandatarios como se había anunciado, sino que fue un almuerzo público a la vista de todos, con la prensa incluida. De un lado de la mesa, frente a la cámara, estaba el presidente de Estados Unidos junto a su equipo, con un protagonismo especial del secretario del Tesoro, de Scott Bessent, y del otro lado, de espaldas a la cámara, ahora hemos visto, casi no se veía la comitiva argentina. Trump dominó la conversación, Milei solo habló 3 minutos, en esos 3 minutos agradeció al republicano por lograr la paz en Medio Oriente, por ayudar a Argentina, y acá vamos a citar lo que dijo, que fue ayudar a la Argentina a superar este problema de liquidez que tenía como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad. Eso es lo que dijo Milei, lo dijo en español, y esto, o sea, también este detalle, ¿no? Que las palabras ni siquiera fueron traducidas para toda la mesa. No importaba mucho, parece, lo que dijera el presidente de la Argentina. Las preguntas, además Trump venía de hacer de las reuniones al fuego en Israel y después también en los países árabes, venía como muy agrandado. Claro. Así que las preguntas de los periodistas solo estuvieron dirigidas a Trump, con algunas acotaciones de Scott Bessent. Y aquí es donde está lo más jugoso, porque quedó claro que el paquete de ayuda, el famoso rescate, está supeditado a que la libertad avanza, gane las elecciones. Las frases de Trump fueron contundentes. Dijo textual: estoy con este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o puede que no, pero yo creo que va a ganar. Si gana, nos quedaremos con él. Y si no gana, nos iremos. Y después dijo, también citamos textual: no seremos generosos con Argentina si pierde. Y enfatizó: si no gana, no vamos a perder el tiempo, porque hay alguien cuya filosofía no tiene ninguna posibilidad de volver a hacer grande a Argentina. Eso refiriéndose al peronismo. Bessent también metió la cuchara y dijo, citemos también textual: confiamos en que el partido del presidente y la coalición y su coalición obtendrán buenos resultados en las elecciones. Y esta ayuda se basa en políticas sólidas, y volver al peronismo fallido haría que Estados Unidos se lo replanteara. Bueno, Milei ya había recibido un fuerte respaldo de Estados Unidos hace 3 semanas, cuando Bessent anunció que el gobierno estaba dispuesto a comprar bonos argentinos en dólares, a conceder un crédito del Fondo de Estabilización Cambiaria y una línea de swap de $20.000 millones. Todavía nada de eso se concretó. Lo que sí pasó es que el Tesoro estadounidense comenzó a comprar pesos directamente en la plaza argentina, es decir, empezó a vender dólares en el mercado cambiario para contener la corrida. Una cosa totalmente inédita, después vamos a analizarlo un poco.
Pero lo importante de lo que sucedió el martes es que prácticamente el gobierno de Estados Unidos condicionó su ayuda, el swap, todo esto que ha prometido, a lo que resulte en las elecciones dentro de una semana. Para muchos fue una especie de extorsión, ¿no? Ujú. Directamente un mensaje al pueblo argentino para indicarle qué tiene que votar. Bueno, le pedimos a Bernabé Malacalza, que es doctor en Ciencias Sociales, es investigadora junto al CONICET y especialista en cooperación internacional. Nosotros citamos la semana pasada un muy buen artículo que él escribió en Le Monde Diplomatique, precisamente comentando esto. Todo esto que viene sucediendo, él viene siguiendo de cerca estas negociaciones. Y le pedimos que nos cuente qué significa este almuerzo en el marco del vínculo entre los dos países. ¿Es un respaldo o es un abrazo de oso? Escuchemos lo que nos dijo. En la reunión entre Trump y Milei en la Casa Blanca hubo un respaldo, eso estuvo claro, pero hubo un respaldo extorsivo y ambiguo. Digo extorsivo porque condicionó ese respaldo a que Milei gane las elecciones. Y digo ambiguo porque son elecciones de medio término, por lo cual, si se toma literalmente la palabra de Trump, estamos hablando de que si Milei pierde las elecciones, no sé, los mercados estallarán. Más allá de esto, hay una cuestión inédita. Estados Unidos salió a comprar pesos argentinos, ya lo había hecho el 9 de octubre, lo volvió a hacer. Esta es la primera vez que ocurre en un país de los no llamados centrales y es la primera vez que se hace como un condicionamiento y una intervención directa en la política interna de ese país. ¿Por qué Trump busca salvar a Milei? Más allá de la afinidad ideológica, hay un proyecto de Trump que tiene que ver con la doctrina Monroe, el patio trasero definido así América Latina, y con la idea de irradiar, de proyectar el modelo MAGA, buscando que líderes de la derecha radical en Bolivia, en las próximas segunda vuelta en Chile, en las elecciones de este año, o el año que viene en Colombia, Brasil y Perú, generar una especie de MAGA sudamericano, premiar a ese MAGA y castigar a quienes no se sumen. Y Milei es definido para él como un hombre MAGA, es decir, como un subordinado a ese esquema. No trata a Milei como un par, tampoco Milei trata a Trump como un par, porque para Milei Trump expresa lo que es un ídolo, un alineamiento a un gobernante, más allá de la potencia. Un MAGA, digo yo, otro tipo de MAGA, un mega alineamiento geopolítico absoluto de la Argentina, con penetración estadounidense en todas las áreas del gobierno. Estamos hablando de ese interés por nuestros recursos naturales, por nuestro programa nuclear, por asentar inversiones, pero también un interés en la defensa, en la base integral de Ushuaia, una posible participación de Argentina en una fuerza de estabilización en Gaza. Es decir, este alineamiento es irrestricto, es absoluto, y la liquidez financiera para Argentina tiene un costo. Ese costo se llama la provincialización de la política exterior argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina entrega su política exterior, reduce su proyección, su comprensión del mundo a una escala mínima, deformada, apostando ya no ni siquiera a un alineamiento con Estados Unidos como ocurrió en los 90, en tiempos de Menem, o como ocurrió con Macri, sino a un gobernante. Y además de eso, agrega un condimento central, el veto a China. Es pro Estados Unidos, pro Trump, anti China y además antirregional. Bien, volvamos al martes porque pasó algo notable. Mientras el equipo argentino estaba todavía en el Salón Oval, los bonos y las acciones se estaban desplomando. Acto seguido, más tarde ese día, Luis Caputo trataba de explicar ante la prensa que Trump y Bessent no quisieron decir lo que habían dicho. Dijo Caputo que los mercados hicieron una interpretación errónea, esto literal, que no tiene nada que ver con lo que pasó realmente en la reunión. Pero lo vimos todo, ¿no? Estaba transmitido en vivo. Y lo que dijo es que la ayuda en realidad no estaba supeditada a los resultados del 26 de octubre. Le habló a los mercados directamente Caputo y dijo básicamente, no, ustedes no entendieron, tendrían que haber estado ahí para entenderlo bien. Muy gracioso. Pero bueno, al día siguiente, el miércoles, Bessent habló con con periodistas y dijo que el gobierno estadounidense estaba trabajando con fondos de inversión privados para crear un mecanismo de $20.000 millones
que se pudiera usar para invertir en la deuda soberana de Argentina. O sea, 20.000 millones más. Claro, además de lo que exactamente. pondría el gobierno. O sea, básicamente puso el piso de la intervención en 40.000 millones de dólares para Argentina. Bessent también confirmó que Estados Unidos otra vez, como la semana pasada, había vendido dólares, es decir, comprado pesos en el mercado cambiario argentino. Bueno, ahí a esa le gustó a los mercados, digamos. Ahí a esa reaccionaron positivamente ese miércoles con los bonos y acciones recuperando parte de lo perdido. Hablamos con algunos brokers que nos dicen que estamos en un periodo de incertidumbre y el mercado opera en consecuencia y que las intervenciones del Tesoro americano están sirviendo para suplir el papel del Banco Central y del Tesoro local, que está sin dólares, para cortar la fluctuación de los precios del dólar, porque, como siempre pasa en la Argentina en periodos preelectorales, la tendencia a dolarizar activa la demanda. Pero el mercado está muy sensible, cada tweet, cada titular causa subidones y bajas increíbles. Y una nota aparecía este jueves en Bloomberg es bastante elocuente sobre esto que está sucediendo. Citamos textual. Dice, los argentinos están convencidos de que ni siquiera una avalancha de efectivo procedente de Estados Unidos podrá detener otra dolorosa devaluación del peso. También dijo que los residentes siguen deshaciéndose del peso en masa, apostando porque es prácticamente seguro que el presidente Javier Milei tendrá que dejarlo caer tras las elecciones legislativas. La nota cita a Ezequiel Asensio, que es administrador de la cartera de Valiant Asset Management, que afirma que el mercado no cree en Bessent ni siquiera con todo el dinero que está invirtiendo. El jueves, por ejemplo, ayer, aún con la intervención del Tesoro norteamericano, el dólar en el Banco Nación subió de 1.405 a 1.430 pesos. O sea, estamos corriendo a Bessent. Es que todo... O sea, que no hay ni siquiera con semejante apoyo, por lo menos hasta ahora expresado verbalmente, logran... Pero no solo verbalmente. Sí, claro, vendiendo dólares en la plaza también. Exactamente, vendiendo dólares en la plaza. Es que todos dan por descontado una devaluación, digamos, es una idea que sobrevoló el coloquio de idea, que tiene lugar, creo que ahora está en el tercer día, mientras estamos grabando esto en Mar del Plata, pero que también está presente un informe de Morgan Stanley que dice que, según cómo le vaya a Milei en las elecciones, el tipo de cambio puede llegar a ubicarse entre los 1.700, o sea, 1.700 en el panorama más optimista y más de 2.000 pesos en el panorama más pesimista, digamos. 1.700 es si Milei gana y 2.000, con una diferencia más o menos importante, y 2.000 pesos se iría el dólar si Milei pierde por 10 puntos o más. Más allá del día a día de los mercados, incluso de si el rescate funciona o no, lo relevante aquí es el nivel de injerencia que está teniendo Estados Unidos directamente en el mercado argentino. Y por eso le preguntamos a Martín Guzmán, ex ministro de Economía, qué riesgos podría tener este paquete de ayuda del tío Scotti para la economía argentina. Y esto nos dijo. Uno de los grandes problemas con el acuerdo al que busca llegar el gobierno argentino con el gobierno de los Estados Unidos para un swap de monedas, junto al hecho de que el Tesoro de Estados Unidos ya compró pesos argentinos, es que el Tesoro tiene la capacidad de vender esos pesos en cualquier momento y eso generaría un enorme problema cambiario que tendría consecuencias económicas y sociales en la Argentina. Entonces una tarea clave va a ser pensar cómo protegerse ante tal situación. Básicamente lo que está haciendo el gobierno argentino en este momento, lo que hace es aumentar muchísimo la probabilidad de que en el futuro Argentina tenga que tener controles de capitales a la salida de los capitales que sean muy estrictos, muy duros. Y si eso pasa, hay que recordar que es la consecuencia de lo que está exponiendo hoy este gobierno a la economía argentina y a la sociedad argentina. Bueno, preocupante lo que acabamos de escuchar de Guzmán, ¿no? Sí, la verdad que es un temón porque lo que está diciendo Guzmán es que el gobierno que venga va a tener muchos problemas, como ya tuvo el gobierno peronista anterior, con la intervención del FMI, con la intervención no solo del FMI, sino de todos los fondos de inversión que vinieron con Macri y después querían salir, y por eso era el ataque contra la moneda, por eso fue la devaluación durante el gobierno de Alberto Fernández. Y me parece que, para resumirlo muy rápida y quizás mal, lo que dice Guzmán, medio que ahora sí la tenemos adentro en serio. Una vez más. Bueno, hasta aquí vimos el significado geopolítico de este vínculo vergonzoso de subordinación y también tomamos nota de la reacción de los mercados, esta reacción ambivalente, ¿no?
Ahora vamos a poner la mirada en las consecuencias políticas internas de la estrategia del gobierno de Javier Milei en estos días. Básicamente en dos planos clave para el futuro inmediato de la coyuntura. En primer lugar, nos preguntamos cómo repercute la intervención norteamericana en la interna libertaria. Ese sería uno de los puntos. Lo primero que habría que decir es que en lugar de amortiguarla, la pelea se pone más al rojo vivo todavía y ni siquiera la cercanía de las elecciones del próximo domingo atempera los ánimos. Todo parece indicar que quien sigue ganando espacio dentro del oficialismo contra todas las previsiones es el asesor, el estratega Santiago Caputo, que opera en tándem con su tío, el ministro de Economía. Según las crónicas periodísticas de estos días, el vínculo político construido por el mago del Kremlin con su par yanqui, con Barry Bennett, que es otro asesor influyente en el entorno de Trump, que no tiene un cargo formal relevante, bueno, eso fue decisivo para el acuerdo entre Trump y Milei, sobre todo para conseguir el activismo del secretario de Tesoro de Scott Bessent. Un indicio claro del influjo que toma Caputo es el repliegue de la mismísima Karina Milei, que aparece desdibujada, mientras sus principales alfiles, esto es los Menem, directamente parecen haber pasado a la clandestinidad, podríamos decir. En su lugar, quien parece haber subido al ring para confrontar con el líder de las fuerzas del cielo es el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que a su vez fue en busca del expresidente Mauricio Macri para sumar fuerzas. Esos son los movimientos por estos días. Quien está siguiendo de cerca estos escarceos y tiene una lectura propia sobre la película que estamos viendo, no solo sobre la foto, es la gran periodista y amiga Noé Barral Grijera, y a ella le preguntamos cuáles eran sus impresiones. Nos envió el audio que ahora vamos a escuchar. Desde el primer día que se conformó el Triángulo de Hierro, que no fue apenas asumió el gobierno, sino que fue más o menos en marzo, cuando sale Nicolás Posse de la jefatura de gabinete, la interna es y siguió siendo la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. A mí lo que me sorprende a esta altura, por un lado, es la supervivencia de Santiago Caputo. Realmente es una de las pocas figuras que, enfrentada a Karina Milei, logra sobrevivir igual en el esquema de poder del presidente Milei. A esta altura ya llegó al punto, Caputo, de pedir asistencia para librar esa batalla interna al gobierno de Estados Unidos. O sea, Caputo hoy está apalancándose en los asesores de Donald Trump para dar la pelea, la discusión interna de poder frente a Karina. Y yo tengo la duda de que incluso con esa artillería, con el gobierno más poderoso del hemisferio occidental de su lado, Caputo logre ganar esa batalla. ¿Por qué? Y bueno, porque del otro lado está Karina Milei, sabemos el nivel de, ¿cómo decirlo?, ligazón, apego que hay entre el presidente y su hermana. Al presidente le va a costar muchísimo si tiene que tomar la decisión de efectivamente empoderar a Caputo, llevarlo a la jefatura de gabinete. ¿Y qué pasa con su hermana? Bueno, esa discusión para mí tiene final incierto. Caputo está poniendo todo lo que tiene, toda la carne al asador. Barry Bennett va a Estados Unidos, se junta con este, se junta con el otro. Logra que el gobierno de Donald Trump le diga a Milei, che, tenés que cambiar el gabinete, tenés que poner a este, sacar al otro, volver a hablar con los gobernadores. O sea, logra que el gobierno de Trump le diga al gobierno de Milei, la estrategia que te decía Caputo era la estrategia política correcta. Diálogo, consenso, buscar, negociar. La estrategia de los Menem y Karina es incorrecta. La estrategia de todos pintados de violeta, el que no es violeta afuera y demás. Pero bueno, insisto, yo mantengo la expectativa, para mí, final abierto, está todo sobre la mesa. Mauricio Macri en ese esquema me termina pareciendo un jugador secundario, un jugador que bueno, está ahí viendo si consigue rapiñar algo, si le dan un poco de acá, un poco de allá. Pero la batalla final sigue siendo la que fue desde el inicio y sigue teniendo final abierto. Bueno, como escuchábamos recién a Noé Barral Grijera, las apuestas sobre lo que va a pasar después del 26 de octubre están abiertas en más de un sentido. Noé da su parecer como conocedora de cómo se va a resolver esa interna, que efectivamente lo que va a tener es un desenlace, ¿no? Pase lo que pase, el gobierno de ultraderecha va a reformularse o se va a despedir. Saluden, ojalá.
Y no se trata solo del gobierno, sino de algo más serio, la gobernabilidad que viene. Porque lo que queda claro es que si se consolida la ultraderecha en el poder, es a costa de entregarle el mando a Washington. Su condición de posibilidad es ser colonia. Eso es lo que ha quedado claro durante todos estos días. El lunes, el periodista Carlos Pañi, de La Nación, dio a conocer otro dato altamente preocupante. ¿Qué contó Carlos Pañi? Que Barry Bennett, asesor norteamericano que antes mencionabas, Nati, sí, estuvo reunido junto a Santi Caputo con 3 importantes legisladores de la derecha argentina, no necesariamente oficialistas, sino más bien aliados, en el caso de 2 de ellos, para pedirles que apoyen el plan que está teniendo Estados Unidos de apuntalar al gobierno de Javier Milei. Estos 3 legisladores fueron Rodrigo de Loredo, el radical, Cristian Ritondo, ex peronista, ahora después del PRO, y actualmente oficialista, y Miguel Ángel Pichetto. Bueno, estuvimos hablando justo antes de grabar, ya habíamos cerrado el guión de este podcast, estuvimos hablando con Pichetto, porque le mandamos un mensaje para preguntarle si efectivamente esto había pasado, sí, y nos contó bastante sobre cómo fue esta reunión. Vamos a tratar de glosarlo rápidamente porque nos parece relevante. Nos contó que la reunión fue el jueves pasado, o sea, el jueves 10 de octubre. Se realizó en las oficinas de la consultora que tiene Santiago Caputo en Puerto Maderos. A Miguel Pichetto lo llamó directamente el propio Santiago Caputo para decirle que había un importante enviado norteamericano en Buenos Aires que quería hablar con él. Le propuso originalmente juntarse el miércoles, pero como había sesión en el Congreso, Pichetto le terminó coordinando para el jueves, ¿no? Llegó a la reunión y se encontró con que ahí también estaban entonces Ritondo y de Loredo. No sabía que iban a estar. No sabía quiénes iban a estar antes. En la reunión, además de ellos 3, estuvieron Barry Bennett, que era el enviado, bueno, el propio Santiago Caputo, estuvo Manu Vidal, que es uno de los miembros de la consultora de Caputo. Move. Bueno, y estaba también Soledad Cedro, que es un poco la coordinadora, o medio como oficial de la CEPAC en Argentina, que ofició concretamente como traductora, para la gente algunos que hablaron en español y ella estuvo traduciendo. Bueno, Santiago Caputo presentó a Barry Bennett como un asesor muy importante de Trump. Bennett se refirió cuando hablaba a un nosotros, en donde aludía de esa manera al gobierno argentino, al gobierno norteamericano, perdón, aunque formalmente no tiene ningún cargo, pero era evidente que estaba hablando en nombre del gobierno yanqui, y les planteó que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ayudar. Se refirió a una intervención novedosa que estaban haciendo vendiendo dólares en el mercado cambiario. Eso empezó específicamente la semana pasada, ¿no? Claro, sí. O sea que en ese momento era una novedad. Él lo estaba como contando como algo, como una cucarda, digamos. Y dijo que se precisaba, para que la operación que estaban haciendo de apuntalar al gobierno argentino fuera eficaz, que necesitaban el apoyo del Congreso para las reformas estructurales que se avecinan, y les preguntó si estaban dispuestos a colaborar. ¿Hay un plan entonces de cuáles son esas reformas estructurales que se vienen? ¿Tienen Sí, una idea? se vienen hablando, bueno, reforma impositiva, la laboral, las grandes demandas, ¿no?, del empresariado. Y Caputo algo ayer comentó en el coloquio de IDEA, que se viene una reforma tributaria y una reforma laboral. Si vos hablabas con los empresarios, obviamente siempre son bienvenidas, pero también decían, bueno, de nada me sirve que Caputo extermine la industria del juicio si yo no vendo nada igual también. Claro. Bueno, Ritondo dijo que ellos directamente eran parte del gobierno, así que podían contar con su sector del PRO. De Loredo dijo que pronto no estaría más en el Congreso, porque no va a participar en estas elecciones, se le vende el mandato, pero que su sector de radicales también iba a apoyar. Y, según nos contó Pichetto, él les dijo que para apoyar se necesitaba que el gobierno cambiara, porque la ruptura con el Congreso y con fuerzas que no necesariamente iban a necesitar, o sea, estaban destinadas a ser opositoras, había sido por parte, debido a las políticas del gobierno, sobre todo agresivas contra el Congreso, y también mencionó leyes que no tenían sentido, muy inhumanas desde su punto de vista. Por ejemplo, la de desconocer incluso la propuesta del Parlamento de la Ley de Emergencia de Discapacidad, que el gobierno directamente está desconociendo de manera ilegal y que va a ser motivo de conflagraciones, digamos, después de las elecciones. Sí.
supuestamente Pichetto hizo este planteo y Bennett no puso argumento ninguno, pero agregó un segundo punto importante que también fue muy llamativo en esta especie de escena de un tipo de intervención, creo yo nunca visto, por parte de un gobierno de Estados Unidos, que directamente no solo está cambiando plata en la plaza argentina de la City, sino que además está haciendo política. Sí. Está pasillando, digamos. con carpeta y todo. Y operando con legisladores locales. Bueno, el segundo planteo de Barry Bennett fue que a ellos les gustaría, de vuelta al gobierno norteamericano, que Santiago Caputo ingresara al gabinete y tuviera un puesto de mayor preponderancia. A lo cual Santiago Caputo, estando ahí, dijo que él estaba dispuesto a asumirlo siempre que el presidente se lo pidiera, ¿no? Bueno, hasta acá más o menos el resumen de una reunión que nos pareció importante contar porque es, como decimos, ¿no?, el ejemplo de lo que se viene en Argentina si esto se logra consolidar. Sí, de hecho, Milei, en una entrevista con Esteban Trebuch en La Nación, cuando le preguntaron si Santiago Caputo podría entrar al gobierno de forma más formal, respondió, cito textual, Santiago Caputo absolutamente podría tener un cargo, dando un poco de verosimilitud a la reunión, ¿no? Como que están haciéndose cargo de los pedidos de Bennett. Bueno, de hecho lo que circula entre los pasillos es que esta semana además las fuerzas del cielo destruyeron en las redes y en la esfera pública al canciller Wertheim. Sí. Y se habla de una especie de enroque por el cual Guillermo Francos, el actual jefe de gabinete, iría a Cancillería y Santiago Caputo asumiría la jefatura de gabinete. Pero bueno, por ahora son todos trascendidos. Lo importante de todo esto es que el nivel de intervención es inédita y se da al mismo tiempo que Estados Unidos amenaza con una invasión militar a Venezuela. Es decir, se acabó claramente la época en que Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca no le daba bola al continente, preocupado en otras cuestiones, y pensar que había gente que se quejaba porque no nos daban bola los yanquis. En este contexto, el próximo domingo tendremos las elecciones de medio término que, como ustedes pueden notar, va a ser absolutamente decisiva. Si gana el gobierno, el oficialismo en estas condiciones, estamos en serios problemas. Si pierde, podemos empezar a pensar en que todo esto se venga abajo. Así que en este segundo bloque que ya se viene, nos metemos de lleno en el tema electoral. Este mes, Crisis cumple 15 años y lo celebramos con el número 69, que ya se está cocinando. Una entrevista a Miguel Pichetto, el vaquiano de la casta, la segunda entrega de nuestra investigación sobre la gobernanza narco en Rosario, expedición hacia el verde paranaense, apuntes sobre lo que el río hace y lo que hacemos con él, y una nueva sección, leemos y, sí, juzgamos, en algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Esto y mucho más. Suscríbete ahora en revistacrisis.com.ar/tienda antes de que se agote y recibila en tu casa en pocos días. En la segunda parte nos metemos en las próximas elecciones de medio término y echamos un vistazo a lo que sucede en algunas regiones estratégicas. No se recuerda en la historia reciente unas elecciones legislativas con semejante carga política y, tal como venimos diciendo, con semejante nivel de intromisión directa, explícita de una potencia extranjera como Estados Unidos. Lo adelantamos en este segundo bloque de Crisis en el Aire. Vamos a meternos en los comicios de medio término que tendrán lugar dentro de tan solo 8 días. Nada más y nada menos que 8 días, ¿no? Hoy en la Argentina 8 días son sinónimo de 5 jornadas bursátiles y eso es un montón en el marco del tembladeral político y financiero en el que estamos metidos, en el que nos metió la ultraderecha y sus jefes norteamericanos. Por eso es momento de entender qué se vota a nivel legislativo y hacer un paneo de lo que está pasando en algunas regiones que nos parecen clave. En este caso, elegimos 3 regiones. 2 provincias del litoral, una provincia del NOA y una provincia estratégica de la Patagonia. Empecemos entonces con cuestiones formales. El 26 de octubre se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. No todas las provincias eligen senadores, tan solo lo harán Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Cava, Río Negro y Tierra del Fuego. Son 3 por cada jurisdicción. En el caso de los diputados se eligen todas las provincias, pero por peso demográfico armamos el ranking de las que más bancas disputan. Está en provincia de Buenos Aires, que pone en juego 35,
Capital Federal 13, Córdoba y Santa Fe 9, Mendoza 5 y Tucumán y Chaco 4. El resto de las provincias son 3 bancas las que disputan. Muy bien. Empecemos por el litoral, si les parece, esta recorrida por el ámbito federal en donde se van a disputar las elecciones, específicamente por Santa Fe, que disputa 9 bancas. Veamos cómo está dividido el mapa político allá. Quien gobierna es el radical Maximiliano Puyaro en alianza con el PRO y una parte del socialismo. La cabeza de lista de este grupo oficialista provincial es Gisela Scaglia, del PRO, y nada menos que la vicegobernadora actual, ¿no? Esta jugada ya fue utilizada en las elecciones para convencionales constituyentes en el marco de la reforma constitucional que aconteció este año, hace pocos meses, se eligió esto en Santa Fe, y en ese momento el primero de la lista fue el propio Puyaro, que ganó. El peronismo, por su parte, también repite la misma fórmula que se desplegó con éxito en las elecciones a concejales en Rosario, que esa elección fue junto con la constituyente, ¿no? Pero ahí se eligieron las autoridades locales, en este caso en Rosario. En esa oportunidad encabezó la lista Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura, partido de Izquierda Popular, amigo de la casa también, quien se impuso contra el oficialismo local y nacional. O sea, le ganó tanto al oficialismo provincial de Puyaro como al oficialismo nacional de La Libertad Avanza. Esto en Rosario. Ahora es Karen Tepp, la otra líder de Ciudad Futura, quien estará encabezando la lista de diputados del peronismo ahora a nivel provincial. Es una imagen disruptiva que el peronismo ubique en primer lugar a candidatos de Izquierda Popular, no es tan común, pero algo de esto también está ocurriendo en otros distritos, ¿no? Como en la ciudad de Buenos Aires, donde Itay Hackman va primero, también en la provincia de Buenos Aires, donde Juan Grabois está ubicado en el tercer lugar, y hay otros también elementos que pueden dar cuenta de lo que se podría denominar en cierto modo una posibilidad de renovación dentro del peronismo con otras caras, ¿no? Que ya no son los Massa o el sector más de centro o de derecha, digamos, ¿no? Veremos si es solo para esta elección o es una tendencia que está en curso. Volvamos a Santa Fe. Por el lado de los libertarios aparece Agustín Pellegrini, un joven totalmente desconocido de la política local, que es la mano derecha, el asesor de una figura relevante al interior de la ultraderecha, muy cercana a Karina Milei, que se llama Romina Díez. Es actualmente diputada nacional y forma parte de la mesa chica del gobierno nacional, además de ser la mandamás absoluta de la ultraderecha en la provincia de Santa Fe. Sumemos una cuarta fuerza que está expectante, llamada Frente Amplio por la Soberanía, que lleva como cabeza de lista a otro amigo de esta revista, el diputado provincial y periodista Carlos del Frade. Bueno, las 3 fuerzas principales tienen expectativas de imponerse, o sea, hoy la elección estaría dividida en 3 tercios, o en 3 principales fuerzas, aunque la votación parece dirimirse entre el oficialismo de Puyaro y el peronismo. De hecho, el dato político de esta semana última es el furioso ataque contra Karen Tepp por parte del gobernador Puyaro y su vice, quienes la catalogaron como la mujer de Monteverde y como la mujer de los Juanes, Monteverde y Grabois. Sin embargo, las agresiones más despiadadas contra Karen Tepp vinieron desde las milicias digitales del gobierno nacional y también desde el propio presidente Milei y sus funcionarios más cercanos como Adorni. Desde la difusión de afiches de campaña falsos, en donde se atacaba personalmente a Karen, la difusión tergiversada de viejos tweets de la candidata y recortes arbitrarios de declaraciones en los medios. Realmente está llamando la atención el nivel de organización que ha tenido esta verdadera cacería digital contra Karen. Nos da la impresión de que tiene que ver con que podría estar cerca de ganar. El famoso ladrán Sancho, ¿no? Uh-huh. Sí, esa puede ser una hipótesis, y la otra es que la ultraderecha está evitando confrontar con Puyaro, quien recién este año electoral se diferenció un poco de Milei a raíz de estas elecciones que vienen, pero que supo darle votos de sus diputados y senadores cuando Milei se lo pidió. Uh-huh. Ya mencionamos que la embajada está tendiendo relaciones para que el gobierno recupere este tipo de apoyos provinciales, ¿no? Para que la coalición se amplifique. Pasemos ahora a Entre Ríos, cuyo gobernador es Rogelio Frigerio del PRO.
Esta provincia es muy gravitante porque allí sí que se eligen senadores. 3, 2 para quien gane y 1 por la minoría. Frigerio, junto al radical Alfredo Cornejo, es de Mendoza, y Leandro Sdero de Chaco son los últimos gobernadores aliados orgánicos que le quedan a Milei. Es una prueba fuerte para estos mega oficialismos electorales porque armaron las alianzas en la previa a esta crisis en la que se encuentra sumido el gobierno nacional, ¿no? O sea, se aliaron al gobierno, pero antes de que estallaran escándalos que hoy lo tienen medio contra las cuerdas. Le pedimos a Luz Alcaín, amiga y colaboradora de la revista En Entre Ríos, editora de Página Política, que nos compartiera un análisis de cómo está la previa a los comicios allá, y esto nos dijo. Elecciones legislativas en Entre Ríos, provincia que gobierna el exministro del Interior, Rogelio Frigerio. Como dato saliente aparece la alianza entre Rogelio Frigerio y Javier Milei para estos comicios. Se presenta esta coalición con una lista que lleva el color violeta, que lleva candidatos libertarios en primer y segundo lugar y que se identifica con el águila que caracteriza a los libertarios. Es decir, Frigerio ha cedido identidades, banderas, candidatos en pos de su alianza con Milei para esta elección. Por primera vez habría un gobernador entrerriano sin senadores propios o de su propio partido en el Congreso de la Nación. Eso caracteriza bastante el proceso que se plantea en Entre Ríos. De algún modo, Frigerio ata su suerte a lo que suceda con el devenir de Javier Milei. Y el otro dato saliente es la propuesta del Partido Justicialista que dejó de lado varias identidades en un proceso interno complejo, con impugnaciones, requisitos cuestionados, cruces de críticas y demás, que finalmente deriva en una lista que lleva a 2 dirigentes más identificados con el masismo. Por un lado, para el Senado, al ex intendente de Paraná, Dambal, y para la Cámara de Diputados a Guillermo Michel, el ex funcionario nacional. A esta lista del PJ le salió una serie de propuestas que disputan la identidad del peronismo directamente en la general. Por un lado, una lista que se identifica como kirchnerista, que en un espacio que lidera la actual diputada nacional Carolina Gaillard, la fractura del peronismo en 2 expresiones estaría impidiendo que se acerque más en un escenario de polaridad que se había insinuado hasta hace unos días, el Partido Justicialista se acerque más a la chance de un triunfo o de empardar la elección con el oficialismo que lideran Frigerio y Milei. En algunos sondeos, algunas encuestas, se plantea que la expresión kirchnerista podría rondar 5, 6, 7%, y en algunos escenarios aparece justamente ese número como el que le estaría faltando al Partido Justicialista para empardar o triunfar en Entre Ríos. Bien, ahora vamos a la Patagonia, a las provincias patagónicas, y hagamos foco en Chubut, que es una de las provincias que no rankea en densidad demográfica, pero sí en dimensiones estratégicas, ¿no? Por los bienes comunes que tiene, por los recursos que están en juego. Por estos días lo vimos a Ignacio Torres, el gobernador, paseando con la Liga de Gobernadores justamente en distintos lugares. En uno de esos lugares fue en el Coloquio IDEA, donde participó junto al cordobés Yarlora, pidiendo una mirada federal. Una pregunta en estas elecciones era esa, ¿no? ¿Cuánto peso tiene ese reclamo federalista de estos jugadores que coquetean con Milei, le entregan votos, pero a la vez quieren hacer valer su peso? La Liga de Gobernadores en total disputa, si tomamos en cuenta a quienes la integran, de 17 a 20 diputados nacionales. En Chubut específicamente se reparten 2 bancas que tienen su peso. Además, y este es un punto particular que tienen, se vota un referéndum que, de ser aprobado, convertiría a la provincia en la primera en eliminar los fueros en los 3 poderes del Estado y al sindicalismo. O sea que además de las elecciones está esto en juego. Veamos cómo se arma la mesa. El oficialismo de Despierta Chubut,
que es la coalición formada por el PRO, la UCR y una gama diversa de actores políticos locales, va con Ana Clara Romero, que es quien va a buscar mantener la banca que ya tiene. El PJ se presentará con 2 listas. Por un lado, Unidos Podemos, Fuerza Patria, que va en línea, en sintonía con el Armado Nacional, de la mano del exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Y por el otro lado, el PJ también se presenta con la Fuerza del Trabajo Chubutense, que es una ruptura del PJ provincial y que tiene como punta de lanza a Alfredo Vélez. La Libertad Avanza quedó medio aislada en este mapa y va con una lista encabezada por Mayra Frías. Y también está Santiago Vasconcelos, que es el candidato del Frente Izquierda Unida, que es de las pocas voces que se oponen a los proyectos extractivistas en el recinto. Uh-huh. La pregunta ahora que flotaba en Chubut era, bueno, ¿quién va a capitalizar la tendencia anti-Milei? Porque la discusión era, bueno, sí, se había que generar el déficit fiscal, pero no se ve en las provincias el reacomodamiento de eso, y lo que están notando también es que la crisis es grave, que va azotando a las familias y demás. Y otro dato particular es que en Chubut además se va a implementar por primera vez un sistema de sanciones provinciales para quienes no vayan a votar. O sea, además de la pena del Código Electoral Nacional, se suma una multa del Código Electoral Provincial, que esta sí va a ser mucho mayor, que es de 35.000 pesos. Y hay que esa pregunta también, que es, bueno, ¿qué va a pasar con el abstencionismo en estas elecciones? ¿Si va a jugar o no va a jugar? Bueno, ahora nos vamos a trasladar al norte argentino, específicamente a Tucumán, una provincia gobernada por Osvaldo Jaldo, que hasta hace nada era un peronista con peluca, que elogiaba al presidente y apoyaba sus propuestas a libro cerrado a través de sus legisladores. Pero ahora, como la cosa se pudrió un poco a nivel nacional, con el afán de sumar fuerza propia, puso toda la artillería para derrotar a la ultraderecha. Las provincias del NOA, es decir, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, son claves en esta elección. Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, es considerada también una provincia colaboracionista, lo mismo que Jujuy de Carlos Adir y Catamarca de Raúl Jalil. Las tres son centros neurálgicos del extractivismo. En Salta, por ejemplo, la candidata del peronismo a senadora es Flavia Rollón, ex secretaria de Minería durante el gobierno de Alberto Fernández, una operadora de las grandes empresas mineras que fue brevemente parte del gobierno de Javier Milei también, además de haber sido ahí cercana a Massa. Será importante comprobar qué respuesta va a dar la ciudadanía frente a estos gobiernos que dieron tanto apoyo a la motosierra libertaria. Escuchemos a Sebastián Pizzarello, amigo de la revista, integrante de Metacrisis, un medio de comunicación aliado, que nos cuenta qué está viendo en Tucumán en la previa a las elecciones. El peronismo tucumano se prepara para cortarle la melena al león. Esa es la frase que usó el gobernador Osvaldo Jaldo, quien se puso la campaña contra Milei al hombro y decidió jugar a fondo encabezando la lista y sumando a los distintos sectores del peronismo. Entre ellos a su vicegobernador Miguel Acevedo, que como él también es candidato testimonial. Pero vamos por parte. El peronismo llega unificado luego de un intento de un sector de construir una corriente peronista alternativa más firmemente opositora al gobierno de Milei. Esa revuelta estuvo encabezada por el legislador y ex intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, el diputado Pablo Yedlin, con un tibio acompañamiento del ex gobernador Juan Mansur. Es que recordemos que durante el primer año del mandatario libertario, Jaldo decidió romper con el bloque del peronismo en diputados y formar uno propio llamado Independencia. Sus 3 diputados fueron cruciales para garantizarle a Milei las leyes que necesitó para avanzar con su plan de motosierra. Pero finalmente, bajo el precepto de derrotar al gobierno nacional, el peronismo irá unificado bajo la figura de Jaldo, secundado por la actual diputada Gladys Medina y Noguera en tercer lugar. Al ser Jaldo candidato testimonial, se espera que si el peronismo se impone, Medina y Noguera asuman sus bancas. Por su parte, la oposición va disgregada en 4 frentes distintos. La Libertad Avanza, encabezada por César Peli, los radicales con peluca del Frente Unidos por Tucumán, que lidera el actual diputado que busca su reelección, Roberto Sánchez, el bucismo, que nuevamente postula a Ricardo Bussi,
y Creo, el Partido de la Sociedad Rural, que postulaba a Paulo Modeo, actual diputada que busca renovar banca. La estrategia de Jaldo en la primera etapa de la campaña fue polarizar con Sánchez, un aliado de Mariano Campero, uno de los héroes que comió asado con Milei después de votar contra los jubilados. En las últimas semanas, la estrategia de Jaldo viró y llevó levemente al ring a César Pelli, el candidato libertario. Pelli es un ex asesor de un legislador radical y especialista en temas de seguridad, el área donde el gobierno de Jaldo tiene más respaldo. Pelli cuenta con el apoyo de la Fundación Federalismo y Libertad, una ONG fundada en Tucumán que se transforma en un think tank de la extrema derecha en Argentina y que también cuenta con el apoyo de las grandes citrícolas de Tucumán. En síntesis, el peronismo confía en que pueden llegar a meter 3 diputados, la Libertad Avanza cree que puede hacer una buena elección y lograr 1 o 2 bancas, y Unidos por Tucumán espera retener la suya. Claro que no todos pueden acertar. Para que el peronismo gane las 3 bancas tiene que hacer una gran elección y que el voto opositor se disperse. Esa es su apuesta, pero el final aún está abierto. Bien, lo escuchábamos a Sebastián Pizarello desde Tucumán haciendo un panorama de lo que está pasando en Tucumán y un poco lo que se viene viendo, lo que venimos recorriendo. El sábado que viene vamos a hacer otra recorrida por los lugares que no pudimos trabajar ahora y seguramente vamos a estar ya en la previa electoral, pero lo que se ve un poco en cada una de las provincias es hasta qué punto la apuesta electoral, la estrategia electoral elegida por la ultraderecha va a ser eficaz o no, ¿no? Ya en septiembre Milei se ocupó en la provincia de Buenos Aires de nacionalizar la elección y le fue muy mal, se comió una baliza. Ahora vamos a ver cómo le va con esta estrategia que desplegaron, que básicamente, como vimos, consistió en disputarle un poco la base a muchos de los aliados, ¿no? Sí. En las provincias, en la búsqueda de legisladores mucho más afines, mucho más disciplinados, pero esto puso en riesgo precisamente la gobernabilidad y lo que hemos visto en los enfrentamientos tan duros durante estos meses entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en la cual el gobierno se llevó también un par de manos, ¿no?, en la jeta, porque se configuró una mayoría muy grande en su contra, que incluso le tiró abajo decretos y demás. Ahora el panorama es más urgente aún, más delicado aún, más decisivo aún, porque ya no es solo el gobierno nacional quien cataloga a estas elecciones como un plebiscito de su mandato, sino el propio gobierno de Estados Unidos. Como decíamos en el primer bloque, todo el sistema político tensó sus músculos cuando escuchó este martes desde la Casa Blanca a Trump interviniendo directamente, ¿no?, en el proceso electoral, para decir que o bien se relanza con el famoso takeover el gobierno ultraderecha en la Argentina, si llega a tener un triunfo electoral, o estamos ante el caos, ante el game over de este gobierno, si llega a perder las elecciones. Está claro entonces que el domingo que viene va a haber una disputa decisiva, y quedó claramente delineado que si gana Milei, ganan los Yankees. Es una especie de reedición de la vieja consigna Braden o Perón en su momento, por también el nivel de injerencia en el proceso electoral y en la discusión pública en aquel momento del embajador de los Estados Unidos. Así que bueno, veremos qué sucede. Todavía quedan una semana, pero estamos acercándonos a momentos medio decisivos de nuestra vida nacional. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Nicolás Perrupato se mete con la reivindicación actual de José Ignacio Rucci. ¿Qué significa? ¿Y por qué ahora? Todos los septiembres, al menos por el centro de la ciudad de Buenos Aires, se ven carteles que dicen José Ignacio Rucci, argentino y peronista. Un ritual que sectores de la política sistemáticamente pagan para recordar así al secretario general de la CGT, asesinado en septiembre de 1973 en una acción que nadie se atribuyó, que todavía se discute e investiga, pero vino por el lado de la izquierda peronista. La reivindicación del dirigente metalúrgico viene amplificándose en varios streamings y espacios de discusión política del campo popular,
Ya no es la derecha operando en las divisiones del peronismo en libros como el de Ceferino Reato, Operación Traviata. Ahora la revisión de aquella figura implica sumar a Rucci al panteón de los héroes de la clase trabajadora. En la tangente de hoy, grabada justo un 17 de octubre, vamos a repasar quién fue Rucci, pero sobre todo intentaré pensar qué significa esta reivindicación ahora, mientras el gobierno de ultraderecha acelera su repertorio neocolonial y la vida se pauperiza cada vez más en todos los rincones de la patria. Comienzo transparentando la sensación que motivó la tangente. El rescate de su figura me parece complicado porque endiosa un modelo sindical y una cultura obrera verticalista que no promueve la participación y se encierra en confirmaciones doctrinarias a lo Guillermo Moreno. El desagravio, en términos personales, no debe eclipsar lo que él representó, la continuidad del bandorismo en los 70 y la defensa cerrada de una tradición que desde entonces reclama el respeto de una doctrina que hay que usar, pero de la que no podemos ser consumidores problemáticos. Bueno, empecemos por una mínima biografía. De Rucci hay una, que es del historiador Luis Veraza, y un libro de su hijo Aníbal, más bien de memorias, no hay mucho más. Él nació en Alcorta, sur santafesino, en 1924, y poco antes de los 20 años arrancó para la ciudad, cuando el peronismo no tenía nombre aún, pero empezaba a manifestarse en el activismo sindical de unos cuantos militantes de múltiples tradiciones. Por esos años Rucci trabajó en una fábrica de pistolas, entre otras metalúrgicas. Rodolfo Walsh, en un textazo titulado La Base, que es la tercera parte del libro ¿Quién mató a Rosendo?, recuerda cómo la primitiva asociación metalúrgica de origen comunista apenas nucleaba en 1941 a 2.000 afiliados, y fue un trotskista, Ángel Perelman, quien embanderó el sindicato en el peronismo. Donde más laburó Rucci fue en Catita, unos talleres industriales en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que producía electrodomésticos y algunas cosas más. Siendo delegado ahí, lo agarró el golpe del 55. Rucci va a participar de su época como un hombre de bandor. Los programas de La Falda en el 57 y Huerta Grande en el 62, hitos de un movimiento obrero que asume programas políticos revolucionarios en medio de la proscripción, son parte de esa época en la que Bandor alcanza la Secretaría General del gremio metalúrgico. Frondizi era presidente y el Lobo hizo famosa la gimnasia de golpear primero y negociar después. En esta década el movimiento obrero realiza planes de lucha impresionantes. Para el 65 Rucci va como interventor a la UOM de San Nicolás, enviado por Bandor. La lucha de frente contra la dictadura que asumía una parte del mundo sindical tenía enfrente a los dirigentes gremiales que estuvieron en la Rosada cuando asumía Onganía, entre otros Bandor. En el invierno del 70, un año después del asesinato de Bandor, con Lorenzo Miguel al frente de la UOM, Rucci se convierte en secretario general de la CGT por ser una figura de consenso entre quienes disputaban la conducción de la CGT. Esa CGT criticaba a la otra, la de los argentinos, que fue la protagonista del Cordobazo y otras gestas populares. La CGT es peronista y no va a parar hasta traer a Perón, dijo Rucci cuando asumió, y cuando el tercer peronismo promovió el pacto social entre obreros y empresarios, firmó sabiendo que la CGT no había firmado nada incluso en el Congreso de la Productividad que organizaba el propio Perón antes del golpe del 55. El hijo político de Bandor pasó a ser como el hijo de Perón, que cuando lo mataron dijo: me cortaron las piernas. Bueno, hablando de hijos, Aníbal Rucci y Claudia Rucci expresan un poco, a su manera, la ambivalencia de la figura y sobre todo su legado. El primero hoy trabaja en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia de Buenos Aires, alguien a quien no conozco, pero está dentro del campo popular. La segunda, hasta hace poco, trabajaba en el Senado con Victoria Villarruel, es militante activa de La Libertad Avanza, expresión de las peores tradiciones de la política argenta, caranchando los debates de la memoria con la línea del CELTIB, la organización de Victoria Villarruel. La memoria completa y las víctimas de la guerrilla, como hace poco Gildo Infran y la vicepresidenta homenajearon en Formosa. Bien, vamos a acelerar un poco porque se nos va. Héroe o villano. La dicotomía nos sirve porque personaliza aspectos que, ya que hacemos un rescate del pasado, nos tienen que resultar útiles.
¿Es políticamente útil hoy el rescate del metalúrgico? ¿A quiénes? El desagravio a Rucci, de vida sencilla, sobre quien pesó la idea de traidor y burócrata, ¿a cuento de qué viene? Algunas personas con las que pensé la columna advertían que decir Rucci sí o Rucci no es una agenda que no tiene que ver nada con las mayorías preocupadas hoy por las deudas, por el Morphy. Y es cierto, sin embargo, desde varios streamings la operación de rescate se hizo lugar. Por mencionar algunos, Cabaret Voltaire, Azopardo Stream, Agencia Paco Brondo, Gelatina, son algunos de los espacios donde tocó la revisión. Y mientras grabo esto, leo que una calle en La Plata va a llevar el nombre del sindicalista. La CGT, en un abandono absoluto de la pelea, ¿tiene tiempo para armar un streaming y hablar de Rucci? Me preguntaba una historiadora grosa del movimiento obrero que no confió mucho en esta forma de discutir el asunto. Capaz podríamos decir, una cosa es desagraviar todo lo que se dijo que fue y no fue, Rucci, que está bien, pero otra distinta es la reivindicación. Es un poco obvio que desde Azopardo Stream se revalorice e incluya dentro del panteón reivindicable del peronismo a Rucci, porque siempre fue así. Esa calle, ya en tiempos de Bandor, nombraba a la CGT colaboracionista, y en los tempranos 80, todavía en dictadura, agrupó a los gremios que también eran participacionistas, pero en ese caso de la dictadura, frente a los cuales se despegó la CGT Brasil, que conducía Ubaldini y que protagonizó jornadas históricas de la lucha popular. Bien, hay una disputa de memorias, pero sobre todo una elección de las figuras del movimiento obrero. Aquí el clásico debate es con Agustín Tosco, líder de Luz y Fuerza Córdoba, en el programa Las Dos Campanas que conducía Sofovich. Es un clásico debate y sin duda impresiona que ambos hablen de nacionalización del comercio exterior y de la banca, pero eso expresa mucho más un momento de la clase trabajadora que las virtudes de una persona. Como queda claro en aquel debate, Rucci no quiere terminar con el capital, lo quiere en fusión social como en la Constitución del 49. Más allá de su carácter plebeyo, con el que simpatizamos sin duda, y su estirpe popular, que no divino en sindicalista millonario, Rucci transmitía mucho más las demandas del palacio a las fábricas que al revés. Un modelo sindical que convivía por entonces con el sindicalismo del cordobazo, el que volteó a la dictadura que no se proponía plazos. Daniel James, el investigador inglés, que es una referencia en estos temas, habla de cómo los sindicalistas en la práctica, en aquel entonces, sobrepasaban la ideología formal del peronismo, y estos intentos de rescate que retoman a la doctrina son expresivos de una época sin acontecimientos, de un tiempo que no produce nuevas marcas, incluso excesos que dejen careta a la doctrina. Es que la historia de los y las trabajadoras, que no cabe solo en una identidad política, enseñó que un paso del movimiento valía más que 1000 programas. ¿Cuánto promueven estos dirigentes la movilización y la formación? El ejemplo de los aceiteros, que con buenos sueldos siempre están ahí movilizados, con el sindicato agitando para que no decaiga el nivel de conciencia, viene bien para pensar desde el presente. Después de los 90, en que una gran parte de la CGT directamente pasó a ser patronal, Rucci parece revolucionario. Ante la burocracia empresaria que todavía ocupa espacios importantes de la representación, como Lingeri, Daer, Rodríguez o Gerardo Martínez, famoso por su colaboración con la dictadura, se engrandece la figura de un dirigente gremial atravesado por sus circunstancias que murió pobre. O frente a dirigentes sindicales como Triaca y Baldassini, que en el juicio a las juntas dijeron que no tenían idea que era un desaparecido. Ahora cortito el problema de la unidad. De lo que se trataría es de rescatar a Rucci de Victoria Villarroel, reivindicar a Rucci y a los 30.000 desaparecidos. La operación es complicada porque a la vez que muestra algo, oculta otra cosa. Los sectores que quisieron históricamente reflotar a Rucci jamás quisieron hablar de los 30.000. Sectores conservadores, incluso fachos, del peronismo que se relamen. Se suma la aparición permanente de Guillermo Moreno en todos los canales. La unidad en términos abstractos ya la vivimos y no es buena consejera. Ahora un puntito también sobre la autonomía, porque lo específico y lo más interesante de la acción colectiva de la clase trabajadora fue el desborde que corrió al margen de lo posible. Pero se elige reivindicar a la figura que encarnaba
el verticalismo y una vinculación con Perón que implicaba niveles de autonomía nulos, que muchos peronistas desprecian, pero que se demostraron importantes también cuando las papas quemaron. Vuelvo a Daniel James, que registraba la ambivalencia de la experiencia entre la resistencia y la integración. La relación entre líderes sindicales peronistas y su base es mucho más compleja y simbiótica, dice, alejado de los esencialismos. Bien, respecto del Panteón, suele hacerse un contrapunto con Tosco, no solo por el debate, sino porque ahí se identifican más claramente marxistas y peronistas. ¿Esto no es nomás una complacencia identitaria? Se subrayan las pocas diferencias con Tosco y se rescata por sobre el dirigente cordobés el origen plebeyo del metalúrgico. Pero otro dirigente sindical peronista, Raimundo Ongaro, cuestionado por Rucci, también protagonizó la experiencia de ese agrupamiento, la CGT de los argentinos, que duró poco, pero sobre todo tuvo la épica del 69 argentino, que tumbó a Longaniato, como decía, y fue mucho más que el 68 francés, ese sí que poco obrero. Ahora un puntito sobre la democracia sindical. Eran los obreros peronistas los que votaban a Tosco y a Salamanca al frente de sus sindicatos. Lo que en la reivindicación de Rucci no aparece, quizás porque proviene de sectores interesados en un modelo vertical o bien de sectores tan politicistas que no reparan en la complejidad de un armado paciente y cotidiano sindical, son cuestiones cotidianas de aquellos sindicalistas. La persecución de delegados y militantes que pensaban distinto, la imposibilidad de armar listas de oposición, que también eran métodos de aquel sindicalismo. Me salté un puntito porque ya se nos fue el tiempo, pero podremos seguir eso ojalá en algún texto en la revista o algo escrito para seguirla, porque la idea es hacerlo. Cuando en la escuela estudiamos que un dirigente sindical se apellidó Rucci, los chicos y las chicas inevitablemente se ríen y dicen alto Rucci, como diciendo alto traidor. Sorprende la pervivencia del mote y no está claro el origen de su inscripción en la lengua popular. Más allá o más acá de las traiciones, se destaca de Rucci sobre todas las cosas su lealtad a Perón. ¿De qué sirve esa cualidad ahora que el único heredero enfrenta otro embate furibundo? La del movimiento obrero argentino es una historia tan gloriosa que conviene que elijamos bien a quienes reivindicar. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Mario Santucho, Natalia Gelos y Facundo Iglesia. En la producción, Juan Pablo Hudson, Nico Perrupato y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Chao, hasta la próxima semana.